Pero decía, vamos a arrancar hablando de economía, porque el viernes, casi de manera inadvertida, ocurrió algo muy singular, muy singular. Sergio Massa, el ministro candidato, pagó parte del vencimiento que operaba en última instancia, porque era el último momento posible en el que se podía pagar los vencimientos del 22 y 23 del mes pasado, le pagó al Fondo Monetario en yuanes. Tiene una particularidad muy interesante esto que ocurrió en Argentina por primera vez en la historia, que es que el Fondo Monetario está dominado por Estados Unidos. El yuan es la moneda china y Estados Unidos y China casi que están por entrar en guerra. Exagero, pero habrán visto ustedes los movimientos en el mar de Taiwán, habrán visto cómo tuvo presa a una directiva de Huawei, de una compañía china de tecnología, Estados Unidos, en Canadá. Habrán visto ustedes cómo China toma como provocaciones las visitas de Estado que hacen algunos líderes norteamericanos a Taiwán, que ellos consideran parte de su tierra. Y habrán visto también el papel de China en Rusia, ¿no? Que está en guerra contra la OTAN en Ucrania. Bueno, Sergio Massa, que le prometió a Cristina Fernández de Kirchner que tenía una solución para los vencimientos con el Fondo Monetario, se lo prometió antes de quedarse con la candidatura a presidente de la Nación por Unión por la Patria. No consiguió que el Fondo Monetario reaccionara antes de ese vencimiento. Por eso terminó haciendo frente a ese pago, en parte con derechos especiales de giro y en parte con la moneda china, que China quiere internacionalizar y que en aras de justamente convertirla en una divisa global de proyección planetaria, le viene muy bien que se use para pagarle ni más ni menos que al Fondo Monetario. ¿Qué va a hacer el fondo con los yuanes? Bueno, le va a ofrecer a cualquier banco central del mundo que quiera tener yuanes en su cartera, como tiene el Banco Central de Argentina, esos yuanes contra la moneda del fondo, que son los DEG, los derechos especiales de giro. Y vos me dirás, ¿y eso a mí cómo me impacta? Bueno, la decisión que tome el Fondo Monetario en las próximas semanas respecto a Argentina es lo que va a definir el nivel de inflación que vamos a tener en los próximos meses, si no en los próximos años. Ya se sabe, ya quedó claro que desde que volvimos a estar bajo un programa supervisado por el Fondo Monetario, la inflación se duplicó. La semana pasada lo calculó, es muy sencillo de hacer, pero lo calculó el CELAG, un centro de estudios que simpatiza con el oficialismo, y detectó que saltó al doble la inflación desde que estamos con acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, eso también se tradujo en el ritmo de devaluación. El gobierno está devaluando de a poquito. Hoy pegó un salto importante el dólar oficial, pero claro, lo que quiere el fondo es mucho más. Quiere un salto del dólar que frene la sangría de reservas del Banco Central y que proteja ese dinero precisamente para pagarle al mismo Fondo Monetario. Ahora, se superponen las dos cosas, la negociación por la economía y la negociación política. Acá, ese dato de que Sergio Massa le prometió a Cristina Fernández de Kirchner que tenía una solución para la deuda con el Fondo Monetario y para estos vencimientos que se suceden ahora, los que pasaron la semana pasada y los que vienen a partir de este viernes, bueno, tiene un condimento especial. ¿Por qué? Porque el fondo todavía no tomó esa decisión y Massa sabe que, si bien tensó la cuerda con esta decisión de pagar en yuanes, bueno, no le queda mucho margen para más. Es interesante preguntarse qué habría pasado si, por ejemplo, Axel Kicillof hubiese sido ministro de Economía y tomaba una decisión así. ¿El Fondo Monetario lo hubiera tomado de la misma manera? Porque
es evidente que quien toma la decisión de usar yuanes en una transacción tan importante como esta es un hombre con llegada privilegiada a los Estados Unidos. Y lo que le dijeron sus interlocutores de esa metrópoli es que el Fondo Monetario todavía no tomó una decisión. Pasado mañana va a haber un viaje. Hoy hubo reuniones por Zoom, algo tensas respecto de estas exigencias del Fondo Monetario, pero pasado mañana por la noche va a viajar una delegación. No la va a integrar Massa. ¿Qué dicen cerca del ministro ahí en el quinto piso de Economía? No lo podemos dejar ir como rehén, porque una vez que uno viaja, tiene que volver con un acuerdo. Y bueno, el hecho de que no viaje el ministro es síntoma justamente de que acuerdo todavía no hay. El fondo quiere algo que Massa no le va a dar, que es un salto en la cotización del dólar, un salto que le genere un colchón por encima de la inflación y que arrime eso que quieren los economistas de la oposición, unir el oficial y el paralelo, pero claro, en un nivel que necesariamente generaría más inflación. Ahora, para no devaluar hacen falta reservas. Las reservas, en parte, reforzadas por el swap chino, están respondiendo a las importaciones. Pero lo que no tiene, como margen Massa, son fondos frescos para intervenir y defender la cotización del peso ante una eventual corrida como la que puede ocurrir en las próximas 6 semanas. Las PASO son un evento político muy disruptivo. Y claro, antes de ese momento, un ministro candidato, bueno, está a tiro de esa corrida. Les decía que ahora en julio vencen otros 2.600 millones de dólares. Y Sergio Massa, que fue ya 6 veces al Fondo Monetario, estuvo junto con todos los bandos en los cuales está dividido el organismo. Digo todos los bandos porque hay un enfrentamiento tremendo, feroz, entre Kristalina Georgieva y esta mujer que ven a mis espaldas, Gita Gopinath. Gita Gopinath encarna el ala más dura del Fondo Monetario, que es el que está exigiendo un salto del dólar. Georgieva lo que no quiere es que sea el fondo el que empuje a la Argentina al abismo. La empuja con solo sostener los vencimientos del crédito de Macri sin refinanciar los de este año, renegociado por Guzmán el año pasado por la sequía. Pero claro, en caso de que se precipite un final accidentado de esta gestión, el Fondo Monetario aparecería con todas las alarmas como el gran responsable. El fondo además está perdiendo terreno frente a China como financista de última instancia. China, y esto lo advirtió el New York Times, creo que lo comentábamos la semana pasada, en los últimos 5 años ya le prestó a países en problemas, en apuros financieros, más que el Fondo Monetario. Y esto amenaza un instrumento que sirvió muy bien en estos últimos 80 años para que Estados Unidos siga siendo la potencia dominante en todo Occidente. Si se rompe ese juguete, bueno, a la Casa Blanca no le da igual. Y China está queriendo romper ese juguete. De vuelta, que sea Massa quien instrumenta esa decisión no deja de ser muy interesante para un momento como este. Y da cuenta de las complejidades que tiene la política y la geopolítica a nivel internacional también. Ahora, fíjense ustedes que Massa sí le está concediendo al Fondo Monetario otra de las cosas que siempre pide: el ajuste. Estos datos, que la semana pasada también revisamos, son datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. En los 11 meses que Massa lleva como ministro de Economía, hubo caídas reales del gasto casi en todos los casos por encima del 10% interanual. En estos últimos meses, claro, es imperioso hacerlo porque se recauda mucho menos también por la sequía, que hace que se recaude menos por retenciones. Pero antes, sin sequía, el año pasado, fíjense los tijeretazos que venían metiendo. 20%, 16%, 27,7% a fines del año pasado. ¿Por qué ese tijeretazo tan pronunciado? Para cumplir con las metas del Fondo Monetario sobre el final del año.
Y lo veíamos, no los quiero aburrir, pero lo veíamos la vez pasada. Estos tijeretazos son especialmente en programas sociales, en obra pública y en jubilaciones. Hay un rubro que no solo no tiene recorte, sino que está teniendo cada vez más partidas presupuestarias asignadas, como pasaba durante el macrismo. Es el rubro de intereses de la deuda. Y claro, si hay que atender los vencimientos con el fondo, hay que empezar a atender los vencimientos de la deuda privada renegociada por Guzmán, los pesos compran cada vez menos dólares, los vencimientos son en dólares, hay que destinar cada vez más pesos a eso. Fíjate vos cómo los vencimientos originales de Macri, estos que estaban todos concentrados en 2022 y 2023, los amarillos son los del préstamo original de Macri. Prestaron 44.500 millones de dólares, pretendían cobrar en 2022 y 2023 casi 19.000 millones cada año. Argentina no genera ese excedente de divisas, pero al Fondo Monetario no le importó, porque le prestó a Macri muy por encima de lo que técnicamente está permitido por sus estatutos. Lo hizo con un fin político y sin embargo no quiso luego aplicar ese mismo criterio a la renegociación. Los vencimientos en verde, que ves si seguís la serie, son los vencimientos que quedaron suavizados de algún modo en los próximos años por el acuerdo de facilidades extendidas de Guzmán. Esto establecía un repago más rápido y menos condiciones. El de Guzmán establece un repago más a largo plazo, pero más condiciones, porque los acuerdos de facilidades extendidas tienen más condiciones. Ahora, por una sequía mucho menor que la que hubo este año, a Macri le dieron acceso inmediato a esos 44.000 millones de dólares. Se le fugaron de inmediato también, pero ahora, con una sequía mucho más significativa, el fondo quiere ceñirse a sus reglamentos. Es posible que esa misión, que parte el miércoles por la noche, después sea seguida por alguna reunión del ministro candidato con Kristalina Georgieva, y el fondo empiece a mandar, aunque sea a cuentagotas, los fondos necesarios para cubrir los vencimientos de Macri. Porque en realidad lo que hace el nuevo acuerdo del fondo con Argentina es prestarnos plata para que nosotros le devolvamos a ellos. A ver, Massa está forzando la máquina, no quiere devaluar, pero tampoco quiere frenar en seco la economía. Y las dos cosas a la vez no se pueden, porque para funcionar las industrias hace falta comprar insumos importados, para garantizar el flujo comercial de una multinacional hay que habilitarle parte de dólares. Entonces empezó pidiéndoles que refinancien las importaciones, que le pidan a sus proveedores que manden el producto, pero que las empresas lo paguen de acá a 6 meses. Algunas empezaron a hacerlo. Después empezó a pedirles que paguen en yuanes, porque aparecieron los yuanes. Entonces empezaron las dos grandes empresas de electrodomésticos y electrónicos que hacen en Tierra del Fuego a usar yuanes, porque ellas importan de China. Pero después empezaron a importar en yuanes petroleras que traen hidrocarburos refinados de Medio Oriente. Claro, lo único que hay son yuanes, entonces hay que pagar en yuanes. Lo que termina pasando es que hasta el comercio con Brasil empieza a generar problemas. Hoy salió el dato de que en junio Argentina tuvo el mayor déficit comercial de la historia con Brasil. 1.042 millones de dólares solamente el mes que acaba de terminar. Hay un intento, ya a esta altura desesperado, del equipo económico, de conseguir de Brasil lo mismo que consiguió de China. Hay un problema. Lula acaba de aterrizar en Iguazú, a donde ya está también el presidente Alberto Fernández. Va a haber ahí una cumbre del Mercosur. Se acordó con Uruguay un mecanismo compensador del comercio exterior sin pasar por el dólar, pero lo que quiere Massa es el premio grande, que Brasil financia igual que China. Algunos dicen que ya está cerrado, que se anuncia en las próximas horas. Otros dicen que puede aparecer después, como un favor de Lula, pero la verdad es que el resorte no es de Lula. Tiene un problema Lula, que es que su Banco Central no le responde. Lo dirige un ortodoxo que fue parte de las concesiones que debió hacer para volver a ser electo, igual que su vicepresidente, Alckmin, otrora su principal adversario en las presidenciales. Bueno,
ese déficit el Banco Central brasileño no lo quiere financiar, no afloja. Y entonces aparece esa tensión, incluso a pesar de la buena sintonía política que hay entre los dos gobiernos. Chanzas aparte, ¿no? Como cuando Lula, por ejemplo, le dijo a Alberto Fernández la última vez que se volvía con las manos vacías. En ese contexto, ¿qué pase con esas importaciones que están llegando a cuenta? Es algo realmente muy importante, muy importante. Y hay economistas que empiezan a darse cuenta de que eso puede ser un resorte para generar la crisis durante la transición. Carlos Melconian presentó la semana pasada en Córdoba el plan económico que él dice que le podría servir a cualquiera. Él dice, acá, llave en mano, le vamos a entregar al que gane un programa para salir de esta crisis. Sin recortes draconianos, sin dolarizar, sin hacer locuras, dice él. Y sin embargo, cuando lo explicó por radio el viernes pasado, dijo esto. Por si este equipo desembarca, va a haber una distinción tajante entre la deuda que se herede de este gobierno en importaciones y los nuevos flujos. Si no es joda, déjame que lo entienda hasta el laburante del conurbano lo que estoy diciendo. Viejo, aflojen con eso. Tampoco den seguros de cambio en pesos, porque vayan y háganlo contra otro privado, no contra el Banco Central. Después empezamos las judicializaciones. Entonces el que avisa no traiciona. Y esto no es generar un quilombo, el dólar recontra alto o el plan bomba. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hagamos una transición colaborativa. Es muy loco porque Melconian dice, esto no es una bomba, lo que estoy diciendo. Al revés, el que avisa no traiciona. Bueno, la bomba es avisar. ¿Qué tiene que hacer una empresa que está importando fiado de sus proveedores en el exterior? Se lo vamos a preguntar un ratito al ex secretario de Comercio, al ministro de Producción bonaerense Augusto Costa. ¿Qué tiene que hacer un empresario que, por ejemplo, se esté financiando contra dólares a futuro para reducir el riesgo cambiario? ¿Tiene que tomar en cuenta esto que acaba de decir Melconian, que no se lo van a pagar porque es una deuda originada durante el gobierno peronista? ¿Eso es seguridad jurídica? Es un curioso concepto de la seguridad jurídica el que tiene entonces Melconian. Lo que ocurre, es cierto, es que esa deuda flotante cada vez es más grande, ¿no? Lo hemos mostrado aquí. Había una época en la cual, por ejemplo, las importaciones se pagaban, obviamente, como suele exigir un proveedor, por adelantado. Entonces, lo pagado superaba lo que iba ingresando. Ahora, eso se dio vuelta el año pasado cuando empezaron a escasear los dólares. Y fíjate vos cómo bruscamente se va acumulando esta deuda. Todo eso es fiado de proveedores a empresas argentinas, que si lo escucharon a Melconian, yo no sé cuántos escucha Mitre a esa hora, pero si lo escucharon a Melconian, probablemente estén empezando a darle a la remarcadora para comprar dólares más caros, para calmar a su proveedor del exterior que le está diciendo mandame los dólares ya mismo al precio que sea. ¿No? Bueno, la realidad es que los economistas de la oposición quisieran que la crisis se precipitara para tener más fácil un trabajo que consideran ineludible, el del ajuste. Lo que ocurrió ahora es que apareció un candidato que, aparte del establishment, le cierra y que tiene el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo menos aceptó que sea el candidato de unidad, a pesar de la candidatura testimonial que dejó Juan Grabois allí, después de meter un montón de candidatos a diputados en las listas que armó Massa, junto con el kirchnerismo. Más allá de esas distracciones o ese intento por contener votos que se pueden fugar por izquierda ante la elección de un candidato conservador, lo concreto es que por delante hay una decisión clave, una decisión entre dos males.
y el gobierno apuesta a ser el mal menor. ¿Por qué digo dos males? Porque lo aceptan incluso en las entrevistas periodísticas que dan en plena campaña, que este gobierno tuvo muy malos resultados. Lo que se garantizó a Alberto Fernández con la elección de Massa como ministro candidato es que por lo menos no hagan campaña oficialista en su contra, ¿no? Que no saliera Guado de Pedro a decir, bueno, vótenme a mí porque este gobierno fue un desastre. Massa no puede decir eso. En todo caso, un cuarto del desastre es suyo. Y sin embargo, cuando uno mira la comparación con Macri, la verdad que hay algo muy claro. Los ingresos se pulverizaron con Macri. Este cuadrito que hizo la consultora ACM de Alvaredo, lo que muestra es justamente lo que un votante puede comparar. Ahí me corro, así lo ves. PBI, inflación, desempleo y salarios. Durante la gestión de Macri, ahí, llega hasta 2019 que ahí lo vas a ver, Manchi. Durante la gestión de Macri, como dijo el Vasco de Mendiguren la semana pasada, 3 de los 4 años fueron de recesión. Menos 2,1%, después el 2017 que fue de crecimiento, menos 2,6 y menos 2,1. O sea, de los 4 años imputables íntegramente a Macri, 3 fueron de recesión. La inflación, Macri la recibe en el 25 aproximadamente, 26,9 bien medida, y la entrega en el doble, 52,6%. La tasa de desempleo va del 5,9 al 8,9, o sea, aumenta dramáticamente, aumenta un 50%. Y el salario se pulveriza. A guita de hoy ganaba un trabajador privado promedio del sector privado 250 lucas y cuando terminó el macrismo ganaba a guita de hoy de vuelta 196. ¿Cómo le fue a Alberto Fernández? Bueno, de los 4 años, esto está proyectado al final de 2023, una proyección relativamente optimista, tuvo uno de franca recesión, durísima, dicen por la pandemia, es cierto, fue por la pandemia, la caída fue más fuerte que en otros países de la región, pero es adjudicable a la pandemia. El rebote del año siguiente nadie esperaba que superara la caída de 2020 y después de un 5% más que aceptable del año pasado, va a un estancamiento este año o con un poco de suerte a esa tasa de crecimiento casi marginal. ¿Qué pasó con la inflación? Bueno, también la duplicó Alberto Fernández, la recibió en 52,6 y la entregó, todavía no la entregó, pero la tiene hoy en 100 y pico %. 114 es también un supuesto optimista. El desempleo, a diferencia de Macri, lo bajó. Y eso es lo que le decía la semana pasada José Ignacio de Mendiguren. Bajó el desempleo. Ahora, los sueldos no lograron recuperarse y fíjate, incluso cayeron ese año de pandemia. Ahora podrían, si se dan estos supuestos optimistas, terminar más o menos empatados. Ahora, la inflación está empezando a dar señales de, por lo menos, tranquilizarse. Fíjate lo que dan las últimas semanas de inflación según la consultora LSG de Martín Lustó. Bueno, no es ya más de Martín Lustó, pero la fundó Martín Lustó y hace una medición de miles de precios de alimentos y bebidas en supermercados. Esto es semana a semana. La última semana, mirá lo que dio. 0,1%. Tenés en las últimas 4, 3 indicadores por debajo del 1 y uno con un pico fuerte de 2,7. Esto es por el truquito que les conté que hace Matías Tombolini, que les dice remarquen el 16 para que no se note tanto en el índice de inflación. Un hallazgo, la verdad que para las estadísticas estamos para el récord Guinness, los argentinos. Pero, claro, es menos inflación que el mes pasado, otra vez. Si Massa puede mostrar que la baja del 8,4 al 7,8 y ahora del 7,8 a abajo del 7, que es lo que les da la última medición en el Ministerio de Economía, que todavía falta procesar, recién es 3, lo van a publicar hacia el 15, pero si les da menos sería el segundo mes que baja respecto del mes anterior, en niveles altísimos, obviamente. Sigue siendo altísima la inflación del 6 y pico %, pero frente al 8,4 claramente es un alivio. Ahora, ¿para quién es el alivio? Mirá este otro dato del INDEC que muestra cómo venimos en esa carrera
precios y salarios en este 2023. La inflación acumulada hasta abril, entre enero y abril, es del 32%. Los sueldos privados aumentaron 28,9%, según el dato que publicó el INDEC la semana pasada. Y los informales, 27%. O sea que los informales, los que además sufren la estafa de no tener aguinaldo, vacaciones, derechos laborales, parte de enfermo, nada de eso, perdieron 5 puntos en lo que va de este 2023. Y los formales, a pesar de tener paritarias y todo, también perdieron. Porque es imposible seguirle el tranco a una inflación a esta velocidad. Si vuelvo la mirada más atrás y voy a un año para atrás, veo lo siguiente, que también es impactante por lo negativo. El salario privado registrado casi le empata a los precios, pero el salario informal pierde por goleada, así como lo están viendo. Esto es una masacre para los ingresos populares, ¿eh? Es algo que no se puede sostener mucho en el tiempo porque implica hambre. Se entiende, ¿no? Que si los sueldos aumentan casi 110 y los ingresos del sector informal abajo del 80, es una masacre, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el último año, en los últimos 12 meses, según el propio INDEC. Y déjenme cerrar con estos otros dos datos, porque uno puede inferir que un trabajador con aguinaldo, vacaciones, paritarias, derechos laborales, tiene mayores ingresos que uno que no los tiene. Ahora, también mide el INDEC cómo evolucionan los ingresos de cada decil de la sociedad, o sea, de cada porción del 10%. Y así uno puede llegar a identificar quiénes son los ganadores y perdedores de una fase de gobierno. Bueno, lo que marca un procesamiento que hizo la consultora Exquanti sobre los datos difundidos la semana pasada por el INDEC es que si el gobierno de Alberto Fernández se puede ufanar de haber sostenido e incluso incrementado el empleo, que es la linita verde, lo que hizo fue ajustar por ingresos. Si el primer trimestre de 2018, o sea, antes del desbarranque tremendo de los ingresos con Macri, teníamos un ingreso de 100, eso lo pulverizó en un año Macri en un 15%. Lo siguió pulverizando en el año siguiente, el último de su mandato, hasta 78, o sea, 22 puntos abajo. Ahora, con Alberto Fernández, esa caída se profundizó. Parecía aflojar el año pasado, pero con el rebrote inflacionario, mirá dónde terminó. 73,5. O sea que si ganabas 100 lucas en 2018, hoy estás ganando 73.500. Y es cierto, hay más empleo que en aquel 2018. Se generaron los empleos para compensar los que destruyó Macri y se generaron más. Pero el ajuste fue por precio, no por cantidad. Y eso se nota de manera muy, muy tajante al analizar quién ganó y quién perdió por estrato social. Esto, que el INDEC no lo hace, lo vamos a ver en esta última placa. Es gracias a este procesamiento que, como les digo, hizo la consultora Exquanti de los ingresos por estrato. Y fíjate lo que da el saldo de la pandemia, el saldo de lo que podríamos llamar el virus de la época de Macri y lo que da el saldo de la gestión Massa. ¿La tenés, la última placa, Rod, para compartirla? Mirá. En el estrato bajo, quédate ahí. En el estrato bajo, la corrida de Macri se cobró 18 puntos del ingreso. La pandemia se cobró 1,61. Y la gestión de Massa resultó más dañosa para los ingresos populares del estrato bajo que la pandemia. No tanto como el desbarranque inicial de Macri, pero resultó más castigado el sector bajo de la sociedad durante este último año que
durante los 2 años que duró la pandemia entre primer trimestre de 2020 y primer trimestre de 2022. En el estrato medio, la caída fue mucho más fuerte con el macrismo. El segundo es el de la pandemia y ahí cerquita, casi recortándole lo mismo, está este último año de ajuste. Pero lo más impresionante es lo que pasó en el estrato alto. En el estrato alto perdieron, como todo el mundo, un poquito menos perdieron, porque fíjate que pierden menos con el macrismo el sector alto que el que está a mi espalda. La pandemia costó 9,5 puntos, pero la gestión de Massa fue ganancia. 3 puntos de ingreso adicional, tuvo el 20% de ingresos más altos durante la gestión del ministro candidato. Ese es su dilema. El dilema es que puede estabilizar la inflación, puede conseguir del Fondo Monetario una soga, puede innovar como innovó con el pago en yuanes al FMI sobre la hora, pero para ganar las elecciones, los ingresos, por lo menos por lo que indica la experiencia, deberían mejorar. Por ahora, eso no está ocurriendo.